incorporado disposiciones para que los pequeños productores del sector camaronero puedan acceder a préstamos similares a la prenda agrícola. Vencido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución. Si es que esto no sucede, sin duda alguna, cuando hay fundamentos constitucionales en la objeción presidencial, lo que existiría es un vicio de forma. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Dominical con Jennifer Carrera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Es un gusto poder acompañarles una semana más con el detalle de la información. Les recuerdo que puede seguirnos a través de la señal de la televisión legislativa en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, y en todo el Ecuador a través de la radio de la Asamblea Nacional. Aquí empezamos con la información. Asamblea en pleno. La Asamblea Nacional negó y archivó el proyecto de ley de inversiones. La moción planteada por el legislador Daniel Noboa, la cual buscaba la aprobación del texto, solo recibió el apoyo de 46 legisladores, cuando necesitaba de 70 voluntades. Finalmente, la sesión 769 se reinstaló este jueves pasadas las 13 horas. El asambleísta Daniel Noboa solicitó la palabra para detallar los cambios al proyecto de ley de inversiones, cuyo plazo para que el legislativo se pronuncie vencía este 24 de marzo. Se han incorporado disposiciones para que los pequeños productores del sector camaronero puedan acceder a préstamos similares a la prenda agrícola. Y mocionó la aprobación del texto. No hubo votos. Apenas 46 legisladores lo apoyaron, 89 dijeron no y hubo apenas una abstención. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, otorgó el lapso de 1 hora y media para que Daniel Noboa presente un texto definitivo. Entre tanto, los legisladores dieron paso al informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de reforma a la Ley de Seguro Social y archivaron el proyecto de ley del lobby. Por eso, les pido a cada una de las bancadas que así como aprobaron de manera integral el texto, nos ratifiquemos en lo aprobado en la Asamblea Nacional. Y esto alarmó a las autoridades porque, por ejemplo, los delegados de la Fiscalía dijeron que si es que esta ley era aprobada, era institucionalizar la corrupción. Transcurrido el lapso otorgado, el primer vicepresidente Virgilio Saquicela dispuso a Secretaría se certifique si había un texto definitivo al proyecto de ley de inversiones. El texto no llegó y de inmediato se dispuso se someta a votación la moción del asambleísta Darwin Pereira, quien recomendó la negación y el archivo del proyecto de ley de inversiones. La moción tuvo el respaldo de 87 legisladores. Hubo 44 votos negativos y 3 abstenciones. Así, la Asamblea Nacional decidió el archivo del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El próximo martes 29 de marzo se conocerá y debatirá el informe de la sustanciación del juicio político en contra del contralor subrogante Carlos Riofrío. Además, se desarrollará el segundo debate del proyecto de ley de libertad de expresión. El próximo martes 29 de marzo a las 9:30 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el informe de sustanciación del juicio político en contra del Contralor General subrogante Carlos Riofrío, mismo que recomienda el archivo del pedido. Integrantes de la mesa consideraron que no es prueba suficiente un tuit de la Contraloría sobre informes de pertinencia para contrataciones en el sector público, resolución que contó con el rechazo del proponente del juicio, el legislador por la bancada de UNES, Ronnie Aliaga. Más de 10.000 procesos de contratación que no tienen informe de pertinencia, dado al acuerdo que él emitió. En la jornada, además, se conocerá el informe elaborado por la Comisión de Salud acerca de la investigación que realizó sobre la situación de la atención hospitalaria y el desabastecimiento de medicamentos en el país. En el documento se recomienda el inicio de un juicio político en contra de la ministra de Salud, Jimena Garzón. Enviado la información necesaria
y se pide que se haga el proceso de llamar a juicio político a la señora ministra de Salud. No se ha establecido todavía las condiciones en las cuales se encuentra el sistema de salud por falta de información. El segundo y definitivo debate del proyecto de ley, que tiene como objetivo promover el derecho a la libertad de expresión, tendrá lugar también este martes. La iniciativa, tratada por la Comisión de Relaciones Internacionales, es producto de la unificación de 5 proyectos de ley en la materia. Buscamos es pasar de un modelo de censura y censura previa, que es lo que tenemos actualmente, a un modelo de corregulación y sobre todo de responsabilidad ulterior. Como último punto, el Parlamento conocerá el documento que recomienda la aprobación del acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Turquía para su ratificación. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Sumario legislativo. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, entregó este miércoles el informe de rendición de cuentas del Legislativo correspondiente al último año de gestión. En el evento que se desarrolló en el Salón Nela Martínez participaron varias autoridades. En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución y la ley, la Asamblea Nacional presentó este miércoles su informe de gestión correspondiente al 2021. Su presidenta Guadalupe Llori expuso los hitos alcanzados durante el último año. Destacó el avance de cumplimiento de los 5 ejes de la Minga por el Ecuador y con ello la aprobación de 26 leyes. Un 62% más de leyes que en los 3 periodos juntos y anteriores, donde se aprobaron en promedio 16 leyes por año. Citó la reforma a la Ley de Creación de la Universidad Amauta Iguasi, la Ley de Emprendimiento Juvenil, la Ley para la Reactivación de las Provincias de Manabí y Esmeraldas, así como la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahora, el dinero recaudado, producto del IVA, se queda en las alcaldías, en las prefecturas, en las escuelas politécnicas y en las universidades. En materia de fiscalización, refirió los 5 juicios políticos que derivaron en censura y destitución de autoridades en el Pleno, entre ellos al excontralor Pablo Celi, al exdefensor del pueblo Freddy Carrión, al exministro de Energía René Ortiz, así como al exsuperintendente de compañías Víctor Anchundia, y recordó la actuación del Parlamento frente a las denuncias en contra de asambleístas sustanciadas en el Comité de Ética. La ex vicepresidenta de este Parlamento fue destituida de su cargo y perdió su calidad de legisladora, fruto de un proceso que contó con el voto mayoritario de los legisladores en el Pleno. Durante el 2021, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionó en 138 ocasiones. El Consejo de Administración Legislativa calificó un total de 145 proyectos, de los cuales 109 corresponden a la actual administración. Las comisiones especializadas permanentes desarrollaron 1.142 sesiones, de este número más de 800 entre mayo y diciembre. Como parte de su programa Visitas Guiadas, el Parlamento recibió a 4.172 ciudadanos, mientras que en los denominados modelos Asamblea Nacional, que constituyen una simulación del proceso de aprobación de la ley, participaron 1.545 personas. De otro lado, 26 estudiantes fueron parte de la iniciativa Asambleísta por un Día y 5.812 ciudadanos participaron en el proyecto Ruta Legislativa. Respecto de la gestión administrativa, la Asamblea Nacional cerró el 2021 con una ejecución presupuestaria del 98,4%, indicador calificado como histórico para esta institución en más de 10 años. Belkis Sánchez, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización no alcanzó los votos para conocer la solicitud de juicio político en contra del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. El expediente será remitido al Pleno del Legislativo para su pronunciamiento. Con 4 votos afirmativos y 3 en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización no alcanzó los votos para conocer la solicitud de juicio político en contra del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, propuesto por el asambleísta de UNES, Ferdinand Álvarez. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, dispuso que el expediente sea remitido a la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para que ponga en conocimiento del Pleno Legislativo. Se remita al Pleno de la Asamblea Nacional.
Siguiente punto del orden del día. Desde la Comisión de Fiscalización se justificó la decisión en el amparo al artículo 142, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala que si las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para su correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la Comisión de conformidad con esta ley. Fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones. De su lado, el asambleísta Ferdinand Álvarez, por su parte, justificó la decisión y explicó que el objetivo es tramitar las solicitudes de juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un subcontralor no legitimado, y ahí nosotros hemos hecho el llamado desde la Comisión de Transparencia, muchas ocasiones, a los consejeros. Y es por eso que a la fecha nosotros hemos reclamado tajantemente, y nosotros les decimos sí a los consejeros, que tienen que ya designar a una autoridad. ¿Y qué es lo que ha pasado? A este subcontralor lo han designado 5 meses más. En la mesa legislativa también se conoció la carta del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, quien cuestionó la calificación de la solicitud de juicio político. A criterio de Salvador, las firmas que respaldan la misiva habrían sido presentadas de manera espontánea. Rolando Ayauca, TVL Noticias. El ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, rechazó la objeción emitida por el Ejecutivo al proyecto de ley que busca garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. El ex magistrado manifestó que estas observaciones emitidas por el primer mandatario son inconstitucionales. Hasta la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional acudió el ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, quien fue parte de ese organismo que despenalizó el aborto por violación mediante dictamen constitucional. El ex magistrado advirtió que la objeción parcial del presidente Guillermo Lasso no se ajusta a lo determinado en el artículo 139 de la Constitución. Si es que esto no sucede, sin duda alguna, cuando hay fundamentos constitucionales en la objeción presidencial, lo que existiría es un vicio de forma, que tarde o temprano lo va a conocer la Corte Constitucional, y a mí me parece que si es que esto sucede, se va a declarar la inconstitucionalidad por la forma. Ramiro Ávila señaló que en la objeción parcial sí hay argumentos constitucionales, por lo que las observaciones debieron ser remitidas a la Corte Constitucional. Me parece a mí que en términos retóricos el presidente quiso salvar esta posibilidad del control preventivo de la Corte Constitucional al afirmar cuando él dice que está haciendo su opinión personal. Y advirtió que la postura personal del jefe de Estado incide directamente en una disposición que busca ampliar los derechos a mujeres víctimas de violación sexual. Lo que no creo que es correcto es que él afirme que su posición personal no afecta en el veto que está haciendo. Y para mí, cada una de las razones del veto presidencial se sustentan en su posición personal. Por otro lado, la mesa legislativa recibió a la exministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, quien se refirió a los procesos de adopción en el país. La adopción no es una estructura aislada, sino subsidiaria al principio constitucional de proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, ¿no? Que el 7.5% de las violaciones, que son prácticamente 10 diarias, corresponden a niñas menores de 9 años. Finalmente, la mesa legislativa escuchó los argumentos de Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, y de Soraya Borges, de la Sociedad Científica Ecuatoriana de Psicología Jurídica, sobre la objeción parcial del Ejecutivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En el marco de la elaboración del informe para primer debate de la reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, la Comisión de Gobiernos Autónomos conoció las observaciones realizadas por el equipo asesor de la mesa al documento. La Comisión de Gobiernos Autónomos conoció las observaciones remitidas por los asambleístas proponentes del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. El legislador Peter Calo dijo que la mesa debe pedir información poblacional de los cantones y provincias de frontera y con ello modificar el artículo 22 del COTAD respecto a los requisitos para la creación de las zonas franjas ubicadas en las provincias amazónicas. Que se norme el tema de la población, pero poniendo también algunos candados de seguridad, no se pueda nomás hacer así por así, sino pues hay, por ejemplo, hay parroquias que están con 100 años, 50 años de vida jurídica y que realmente esos serían uno de los candados
estados que cumplan con ese requisito. Consideró que la propuesta busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes del cordón fronterizo. Desde el Estado ecuatoriano no hay recursos para nuestros compañeros que viven ahí, que hay cuantas necesidades en el tema de los servicios básicos, en las vialidad, en alcantarillado. En el proyecto además se plantea fiscalizar a los GATS para transparentar la administración pública. Su proponente, el asambleísta Marlon Cadena, consideró que los montos presupuestarios sean proporcionales para la ejecución de las obras. Los GAT evaluados y acreditados, de manera que tengan la posibilidad de tener más eficiencia en los recursos. Necesitan dar solución a los problemas que tiene la comunidad, pero se encuentran en que no tienen ni recursos ni competencia. Las disposiciones generales respecto al Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, así como el adecuado manejo de la fauna urbana y arbolado, también recibió observaciones. La parlamentaria Yesenia Guamaní defendió la propuesta. Que para las acciones, que en este caso la municipalidad debe coordinar con la Policía Nacional para poder implementar tanto, por ejemplo, infraestructura como equipamiento. Según la asambleísta, la fauna doméstica urbana necesita promover el bienestar animal. Tener 3 meses de tiempo para que las municipalidades puedan implementar estos planes y proyectos en favor de la fauna urbana y también del arbolado urbano. La mesa legislativa iniciará con las mesas técnicas de trabajo para recibir aportes para la construcción del informe para primer debate. Rolando Ayauca, TVL Noticias. Tiempo de una pausa en la emisión dominical de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Un viaje por el Ecuador para conocer de cerca emprendedores que nos enseñan sus oficios paso a paso. El día de hoy vamos a hacer una pulsera elaborada con una gema que se llama Onyx. Descubre las técnicas utilizadas por talentosos artesanos de nuestro país. Aprende de sus experiencias y descubre una gran cantidad de ideas que podrás hacer de manera sencilla. Yo me siento muy satisfecha de poder transmitir mis conocimientos, de poder aportar para que surjan nuevos emprendedores. La Asamblea Nacional ha creado este espacio para apoyar a los emprendedores, para que aprendas de forma práctica a crear nuevos productos y desarrollar distintas habilidades que te llevarán a emprender tu propia aventura. Prende, aprende y emprende, todos los domingos a las 19 horas, por TVL, tu televisión legislativa. Señal de la televisión legislativa en la provincia de Manabí. Sintonízanos en el canal 45. TVL, tu televisión legislativa. Sigue la señal de la televisión legislativa en la provincia de Manabí. Sintonízanos en el canal 45 por señal abierta. TVL, tu televisión legislativa. Sumario legislativo. En el marco del tratamiento del proyecto de ley para la gestión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Comisión del Derecho a la Salud recibió observaciones al documento por parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, plantea que se analice y considere las competencias exclusivas de los GATS en materia de planificación, regulación y control de tránsito. Dichas observaciones se dieron en el marco del análisis del proyecto de ley para la gestión de la emergencia sanitaria por el COVID en la Comisión de Salud de la Asamblea. Livia Rivas, asesora externa de AME, explicó.
pero este plan establecería medidas que son, como señala la ley, de cumplimiento obligatorio para los gobiernos autónomos descentralizados, desconociendo a nuestro juicio estas competencias exclusivas que ya tienen los GATS. Otro punto de consideración desde la AME fue el manejo de procedimientos sancionatorios, regulación de los órganos competentes y presupuesto. Conozcan la complejidad que reviste llegar a imponer las sanciones que ustedes prevén en este proyecto de ley. Por darles un ejemplo. Sobre los aforos de uso de espacios públicos, la doctora Rivas recalcó que los GATS son los encargados de determinar sus propias medidas. ¿Quién es más que los gobiernos autónomos descentralizados para determinar sobre la base de la complejidad de esta situación de la COVID-19 en cada localidad cuáles son las medidas adecuadas? Si una, si dos, si tres, si todas, realmente debe ser mantenerse esta competencia en similar sentido a como actualmente en un estado ya no de excepción. La Comisión de Salud además conoció 3 resoluciones del Consejo de Administración Legislativa referentes al incumplimiento en entrega de información solicitada por la parlamentaria Patricia Mendoza a la Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Presidencia de Solca y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La asambleísta Mendoza informó que 2 de los 3 requerimientos ya cuentan con respuesta. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. El legislador John Vinuesa participó en nuestro programa Tercer Debate. Aquí criticó la iniciativa del Ejecutivo, la Ley de Atracción de Inversiones, misma que ya fue archivada por la Asamblea Nacional. Vinuesa enfatizó que no es prudente que el primer mandatario se desentienda de la administración de los sectores estratégicos. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, el asambleísta John Vinuesa criticó el proyecto de ley de inversiones enviado por el Ejecutivo y que finalmente el Legislativo decidió archivarlo. El informe que presentó la comisión tiene algunos vacíos todavía, no tiene los candados y límites que se necesitan en una ley que va a manejar y va a entregar al privado, al manejo privado, los bienes y servicios del Estado. Vinuesa criticó la postura del gobierno central de desentenderse de la administración de los sectores estratégicos, como pretendía en el proyecto de ley. Una ley de inversiones, ¿en qué momento estamos hablando de los artesanos y las inversiones para ellos? ¿En qué momento estamos defendiendo las inversiones de los agricultores que ponen la platita en su cosecha y que luego les va súper mal porque hay un monopolio de los compradores? ¿En qué momento se ha hablado en la ley de esto? No se habla, porque es una ley que está destinada a entregar los bienes del Estado a manos del privado. El asambleísta por Chimborazo en la Comisión de Desarrollo Económico presentó un informe de minoría que dijo propone candados para la suscripción de contratos bajo la modalidad alianza público-privadas. Busca tener límites y candados. Si estamos hablando nosotros de entregar al privado, al manejo por parte del privado, delegar al privado los servicios públicos, sí, pongamos un poquito de límites al inicio, hasta para ver cómo nos va. Entonces pongamos una prohibición sobre el agua, sobre los materiales, sobre la riqueza genética, sobre la biodiversidad, sobre la educación y la salud. Al programa Tercer Debate de esta semana estaba invitado el asambleísta por el Movimiento Creo, Francisco Jiménez, pero a última hora se excusó. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Hasta aquí la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos. Que tenga un excelente inicio de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión dominical.